Las áreas de acceso que son restringidas, ¿no? Tiene que indicarnos claramente el dueño del edificio. Y tiene que hacernos saber también si hay algunos peligros y riesgos para la salud, ¿sí? Para nosotros tomar las medidas pertinentes, ¿no? En esta reunión inicial también se debe obtener de la organización los puntos de consigna y límites operacionales de las condiciones ambientales interiores, tales como temperaturas, flujos de aire, iluminación, ruido y cualquier variación estacional, de lo que tenga información el cliente. Los patrones de ocupación para el rango de actividades diferentes dentro del edificio. ¿Sí? Entonces, hay que pedirle, casi en todos los edificios ya suelen tener un registro de las asistencias, ¿no? A las reuniones, a las actividades que se realizan internamente. Entonces, esta información hay que pedir. Hay que recopilar los comentarios de cualquier ocupante u otra parte del desempeño operacional del edificio y el nivel del servicio del edificio, ¿no? Entonces, ¿quiénes más que los propios ocupantes nos harán llegar sus comentarios y sugerencias? Dice, si es que hubiese certificados de energía preparados para el edificio. Claro, eso aquí en el Ecuador todavía no es común, pero en Europa eso se utiliza mucho porque como esto es una norma europea, entonces allá sí que existe ese tema. Y finalmente, si se ha implementado algún programa de toma de conciencia o motivación de los ocupantes del edificio. Entonces, ¿qué tal si ya se estuvo haciendo alguna campaña de ahorro de la energía? Entonces, toda esa información, por favor, ustedes tienen que conseguirla, ¿no? Bien, luego, entonces, ya se tiene que pasar a la siguiente fase, que es la recopilación de datos. Entonces, tenemos que hacer el trabajo minucioso. La norma nos dice que la recopilación de los datos debe ser adecuada al alcance de la auditoría energética, ¿no? Que ya se estableció al inicio. Y entonces tenemos que hacer una solicitud de información. El auditor energético entonces debe recopilar con la organización algunos datos, ¿no? Entre esos cuáles nomás son. Primero, los portadores de energía, aquellos que son actuales y también los que están disponibles, ¿cierto? Entonces, tenemos que saber si existe esa información, ¿no? Luego debemos pedir datos relacionados con la energía. Primero, tenemos que conocer si hay información de la energía distribuida, producida y exportada. Para cada portador de energía, por ejemplo, identificar los flujos energéticos para cualquier unidad que funcione dentro del edificio, o por ejemplo, si tenemos alguna unidad de generación fotovoltaica, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa información tiene que hacernos saber. Tiene que proporcionarnos datos del consumo de energía o lecturas en hora y en fechas que estén relacionadas, ¿no? De cualquier contador disponible, por ejemplo, contador de calor, contador de agua caliente sanitaria, contador de combustibles, contador de horas de quemadores, por ejemplo, para sistemas de calefacción, cualquier información que se tenga, ¿no? Y que se pueda recopilar. Si están disponibles datos de mediciones individuales que a veces sí suelen tener estas edificaciones. De ser factible también, y ellos dispongan, curvas de demanda energética o curvas de carga de intervalos cortos, por ejemplo, por horas, si están disponibles, ¿no? Entonces, es difícil que se tenga, pero hay que preguntar a ver si se tiene esta disposición de información. Y también si se han hecho algunas mediciones que estén relacionadas con el consumo de la energía y que se nos haga llegar. Una situación que la norma recomienda es que la frecuencia de los datos
debería ser adecuada al alcance y al nivel de detalle de la auditoría. Una situación también que la norma señala es que normalmente en las edificaciones se suelen tener datos estadísticos mensuales, ¿no? Eso sí es verdad. Luego de esto, entonces, tenemos que pedir que nos hagan llegar información de los factores de ajuste. Entonces, primero podrían ser datos climáticos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, con la temperatura, información grados día, datos de iluminación, datos de los sistemas de control que puedan existir en el edificio, etcétera, ¿no? También que nos haga llegar información de los patrones de ocupación del edificio, por ejemplo, por temporadas, por días hábiles, por feriados. Toda esa información es importante para nuestros análisis. Y luego tenemos que tratar de averiguar información acerca de cambios importantes en los últimos 3 años o en el periodo cubierto por los datos operacionales disponibles. Y esta información debe ser relacionada ¿con qué? Con cambios que se hayan realizado en la forma física del edificio, en los espacios, en las dimensiones y en el uso que se le da a los diferentes espacios. Eso es común, ¿no? Siempre están haciendo reformas. Datos de la envolvente, por ejemplo, la renovación de ventanas. Bueno, aquí no se utiliza tanto esto, ¿no? Como en Europa, porque allá sí que tiene que climatizar el ambiente, pero se hace a veces mejoras en el sistemas de aislamiento, etcétera, etcétera. Se tiene que solicitar que nos den toda la información de cambios que se hayan hecho en los sistemas técnicos del edificio y en las áreas a las que sirven. También los planes de arrendamiento, por ejemplo, ¿qué tal si ya se tiene establecido que se va a arrendar una parte del edificio, por ejemplo, para un negocio, unas oficinas, etcétera? Información de cambios que se han hecho en la ocupación de los espacios. Entonces aquí tal vez pedir información de los diferentes tiempos de ocupación, comportamientos en el horario extendido y cargas internas. Puntos de consigna y comportamientos de los ocupantes. Que son datos que se necesita pedir, ¿no? Luego tenemos que ir completando la solicitud de información con valores a utilizar adaptados a los indicadores del desempeño locales, si es que esto es pertinente, ¿no? Por ejemplo, información sobre las superficies que forman parte del edificio, el volumen del edificio y cualquier otro dato técnico que se pueda tener de la edificación. También pedimos documentación que repose ahí en las oficinas relacionada con el diseño, manuales o cualquier información de operación y mantenimiento, tales como planos del edificio, de la forma como está construido, cualquier factor externo que pueda influir en el desempeño energético del edificio, por ejemplo, sombreado por árboles o edificios adyacentes, indicaciones de servicios del edificio suministrados, es decir, qué habitaciones o zonas se calientan, cuáles se refrigeran, se ventilan, en el plano de la distribución del edificio, si es que se tiene esa información. Los diagramas de los sistemas técnicos del edificio, indicando las zonas del sistema si las hubiere, diagramas y configuraciones de control, datos y calibraciones de los aparatos y componentes. Luego tenemos que pedir información del modelo de información de la construcción, si es que hubiese. Y los modelos de diseño del edificio, si es que están disponibles, ¿no? Alguna información
que empieza a desarrollarse aquí en el país, ya se empieza a hablar de alguna arquitectura inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, es información que se nos proporciona. Y finalmente, un detalle, un listado de los equipos que utilizan energía en los espacios ocupados y otras cargas internas que pueden existir, ¿no?, en la edificación. Toda esa información vamos tratando de recopilar. Luego entonces que hemos recopilado la información, se tiene que proceder a una revisión de la información. Entonces, la norma establece que el auditor energético debe revisar la información recopilada y proporcionada por la organización. Entonces, el auditor energético también debe revisar el alcance y los límites de la auditoría energética si se estima que son adecuados una vez que se ha recibido la información inicial. Entonces, si vemos que ya los datos no son convenientes para alcanzar el detalle que se había previsto, entonces hay que decirle al dueño de la edificación, sabe que eso no va a ser posible. Sí les comenté que ayer justamente tuvimos una reunión porque en un trabajo de auditoría que se va a desarrollar en otro programa de otra universidad, pasó esto. Entonces, en un inicio se pensó hacer un trabajo amplio, ¿no?, con un nivel de detalle bastante grande. Pero luego ya cuando empezaron a recopilar los datos, porque esto que estamos conversando hay que hacer en todos los procesos, todos son comunes, siempre pasa lo mismo. Entonces cuando empezaron a sacar los datos se dieron cuenta que no, que el alcance no era el adecuado. Y entonces ayer se reunieron para fijar nuevos alcances. El auditor energético también debe juzgar si la información proporcionada por la organización permite continuar al proceso de auditoría energética y alcanzar los objetivos acordados. Entonces, hay que hacer un análisis y poner en conocimiento también del dueño. Cuando falten datos, se dará al cliente la opción de presentar los datos que falten o aceptar que el auditor haga suposiciones. Pero claro, siempre y cuando esas suposiciones se detallen claramente en los informes. Y finalmente, el auditor energético debe, basándose en la experiencia y la competencia, elegir los sistemas que utilizan energía y los elementos que se van a verificar en el sitio, dependiendo del objetivo, el alcance y el nivel de detalle de la auditoría energética. Entonces, ya eso corre por cuenta nuestra, de determinar en dónde vamos a trabajar, ¿no? La norma también habla de que el auditor energético tiene que realizar un análisis preliminar de datos, de todos los datos recopilados, ¿no? Y entonces, aquí, según la norma, el auditor debe emprender un análisis preliminar del balance energético del objeto auditado sobre la base de los datos de energía que nos proporcionaron. Y empezamos a sacar los balances. Debemos establecer los factores de ajuste pertinentes. Luego debemos establecer indicadores de desempeño energéticos también adecuados. Debemos evaluar la distribución de los consumos de energía, es decir, sacar un desglose del consumo, si es posible, dependiendo de los datos medidos disponibles. Si hay suficiente información, establecer una referencia energética inicial, es decir, la línea base de la energía, a utilizar para cuantificar los impactos de las intervenciones de los ahorros que vamos a proponer. Y finalmente, planificar la posterior recopilación de datos y la medición a llevar a cabo durante el trabajo de campo. Entonces, una vez que se haga estas actividades establecidas en la norma, entonces el auditor energético debe desarrollar una lista preliminar de oportunidades de mejora de la eficiencia energética. ¿Sí?
ese es el resultado que va a arrojar esta actividad del análisis preliminar de datos. Ahora, ¿cómo hacer este análisis con los datos recopilados? Utilizando las herramientas de diagnóstico que vimos la semana antepasada. ¿Sí? Entonces ahí vimos los diagramas de control, todos los diagramas de Pareto, todo ese marco teórico que vimos y con esas plantillas que desarrollamos con ustedes, les va a servir para ir procesando la información de los consumos energéticos y obviamente de los niveles de ocupación y todo lo demás, porque aquí es una situación de edificaciones, ¿no? Entonces hay que aplicar la metodología que vimos, que es de tipo general, pero ya en este caso específico de los edificios, ¿no? Una vez que se hizo ya el tema del análisis preliminar, entonces debemos pasar al trabajo de campo. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma respecto al trabajo de campo? El auditor energético debe inspeccionar el objeto u objetos auditados dentro del límite del alcance de la auditoría. Y entonces, en este caso, el auditor energético debe inspeccionar el emplazamiento respecto de los datos recibidos. ¿Sí? Entonces, tienes que hacer inspección en función de la información que ya tenemos. Luego debemos evaluar para cada servicio del edificio significativo el nivel de servicio real y futuro. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, el nivel de iluminancia, etcétera, etcétera. Entonces ya vamos haciendo nuestro trabajo. Luego debemos verificar que los sistemas técnicos